noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la discusión de esta noche. Y la primera tiene que ver con esa medición de fuerzas que se realiza en el Legislativo, en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los escenarios en el corto plazo, pero también con el inicio de la nueva legislatura? Nos acompañan dos diputados que participan en la actual legislatura y que han sido reelectos para la siguiente, la que arranca el próximo 14 de enero. Están con nosotros Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala y Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza. Gustavo, arranca la conversación. Orlando, ¿qué fue lo que pasó este año? Porque hace 4 años ya para estas fechas teníamos electa una junta directiva. Sí, bueno, yo creo que son varias situaciones. Uno es que habían asuntos pendientes en el Congreso que no se querían entrar a discutir. Por ejemplo, nosotros como UNE nos abstuvimos de entrar a conocer temas de junta directiva por dos cosas muy sencillas. Uno, porque habían bancadas mayoritarias que todavía estaban haciendo su esfuerzo por exprimir las últimas jugadas de su legislatura. Estoy hablando concretamente de PP y Líder que estaban en ese juego. Entonces estaban negociando todavía con el peso que tienen en esta legislatura y no con el peso que van a tener en la próxima legislatura. Luego es que habían todavía temas pendientes, sobre todo la discusión de el Presupuesto, que todavía causaba todavía algunos roces entre las bancadas. Y tercero, que es un factor evidente, es que FCN no tiene bancada actualmente en el Congreso y lo que han presentado como bancada todavía es muy débil y no se tiene una interlocución lo suficientemente seria como para empezar a abordar esos temas también con la bancada oficial a partir del 14 de enero. A ver, pero en sentido, digamos, formal y estricto, la actual legislatura no puede decidir sobre la presidencia del primer año de la siguiente legislatura, porque tienen que tener en cuenta a los nuevos integrantes del Congreso. Correcto. Entonces, la discusión real... Sí se puede, pero no se debe. La elección no se puede realizar, lo que sí No, puede empezar a realizarse... Sí se puede realizar, no se debe realizar porque... Yo no estaría de acuerdo. Sí, ¿por qué no, Luis Pedro? Bueno, yo creo que la juramentación es el 14 de enero, como todos ustedes saben, y tenemos que respetar el derecho de los nuevos diputados para poder elegir a su junta Orlando directiva dice, para sí todo se el puede, año. pero no se debe. Sí, porque Lo que estás diciendo es no se debe. No se puede. Tampoco se puede. No se puede, no, definitivamente no. Pero ¿acaso no ha habido ya negociaciones para discutir, por ejemplo, si Luis Rabe va a ser de nuevo el presidente del Congreso? Pero como tú mismo dices, realmente no hay nada definido ahora. Yo creo, tal vez regresando un poquito al análisis de escenarios políticos, yo creo que no hemos terminado de ver los reacomodos dentro del Congreso de la República. Yo creo que van a haber mucho más movimientos. Vemos ya un rompimiento entre la bancada líder fuerte, hemos visto cómo se comunican, ya se ve el distanciamiento de algunos grupos importantes. Viene una bancada que se llama progresista, que se dice que va a ser... Hay varias ramas, yo creería que no es solo una, Juan Luis, yo creo que hay diferentes y evidentemente FCN Nación y Jimmy Morales estará jugando sus cartas también, aunque dijo que no va a aceptar tránsfugas, pero evidentemente está buscando apoyos y también dentro del PP creo que va a haber un distanciamiento fuerte de diferentes grupos, así es que yo creo que esto lo vamos a tener con claridad el 14 de enero a las 10 de la mañana. Ahora, Orlando, en el caso de las bancadas que tienen, bueno, en cuenta la UNE, tienen un par de diputados que están cuestionados, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos recursos de amparo que están en la Corte Suprema de Justicia en este momento? ¿No van a ser un factor de inestabilidad al inicio de la legislatura? Puede ser, ¿verdad? Los diputados ya fueron prácticamente anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, ya entregó las credenciales. Puede haber algún recurso de amparo, que es el que están tramitando los diputados que tienen estos señalamientos. Y puede ser que incluso antes de la toma de posesión hay un momento en el que se llama calificación de credenciales, en el que se nombra una comisión específica por el Congreso que califica las credenciales entregadas por el Tribunal Supremo. Puede ser que en ese último momento todavía hayan algunos cambios,
Pero yo creo que eso no van a incidir directamente en la conformación de la próxima junta directiva. Más bien creo que, un poco como decía Luis Pedro, hay algunas conformaciones. Mañana está anunciada una conferencia de prensa de alrededor de 15 diputados del líder que abandonan el líder y van a conformar un nuevo agrupamiento. ¿Es el agrupamiento pro Manuel Valdizón? Ese es el agrupamiento. ¿El encabezado por Leonardo Camey? Así es. Yo creo que es una estrategia de parte de ellos. Viate y Salvador se van a quedar con un pedacito de líder y Camey empieza a ser la punta de lanza al nuevo proyecto. Ellos se van a denominar como amigos de Manuel Valdizón y van a hacer, lo que van a hacer en corto plazo es matar al líder y conformar un nuevo partido político porque la marca líder ya está quemada. Y entonces posteriormente van a migrar los que se quedaron sosteniendo la peña del líder, van a migrar a este grupo. O sea, digamos, no va a haber necesidad de que lo cancele el Tribunal Supremo Electoral. No, ellos ya en su estrategia es como la gente del PP. Ajá. Ya vieron que el PP ya no funciona como marca y entonces se independizaron. Se van al movimiento reformador. Se van a movimiento reformador. Lo mismo sucede, van a formar un nuevo partido político. Luis Pedro, ¿y pueden tener vida política todavía un líder como Manuel Valdizón? Yo voy a sumar a otra más, a Sandra Torres. ¿Puede tener vida política Sandra Torres también de cara al siguiente periodo de gobierno? Mira, yo te diría, lo veo con mucha dificultad. De hecho, hablaba yo con Orlando antes del programa y decía que realmente los partidos políticos que ya compitieron y que no llegaron y que quedaron, digamos, quedaban para abajo de alguna forma, tienen que renovarse en sus liderazgos. Eso es importantísimo si quieren realmente aspirar a ser contendientes importantes en la próxima elección. Yo creo que en el caso del líder PP, definitivamente los veo ya como cadáveres políticos. Algunos de ellos pues están tratando de emigrar y ver qué rescatan ahí. En el caso de la UNE, yo con respeto creo que tienen, y se lo decía, como te lo digo, se lo decía con toda la confianza hablando, decía, ustedes van a tener que buscar renovar sus liderazgos. De lo contrario, creo que los chances o las oportunidades son difíciles. Ahora, pero en el caso de ustedes, bueno, vamos a ver, ustedes postularon a un candidato presidencial que ni siquiera llegó al 5% de la votación y sin embargo hicieron crecer una bancada. Es decir, ¿qué va a pasar entonces con el partido? Sí, nosotros igualmente, yo creo que los retos de los partidos políticos los tenemos todos. Estamos tratando de que realmente los cuadros del partido se vayan fortaleciendo. Es un partido relativamente joven, prácticamente ahorita nos duplicamos en la bancada, un poco más del doble del número que teníamos anteriormente. Recordemos que en esta séptima legislatura fuimos el único partido que no tuvo problemas de transfugismo, siendo 3, actuamos graníticamente sólidos, pero sí vemos hacia el futuro el reto de crecer ordenadamente, de crecer en cuadros, de poder dar la apertura necesaria para que se integren nuevos liderazgos y crecer en estructuras. Son retos muy grandes. Ahora, en el caso de la UNE, en la legislatura anterior se redujo a su mínima expresión. Quedaron nada más 12 diputados de 40 y pico que habían logrado meter. ¿Van a poder conservar en esta legislatura a la mayoría de los diputados que hicieron elegir? Varias cosas. Yo creo que a la UNE no se le ha reconocido lo que hizo la UNE, ¿verdad? En primer lugar, la UNE en todas las elecciones en las que ha participado la UNE ha pasado a segunda vuelta. Luego es que hemos mantenido una constante de crecimiento en la votación electoral en todas las elecciones. Sabemos que eso fue insuficiente para una segunda vuelta. Nosotros nos quedamos con el resultado de la primera vuelta, que nos parece que es el que mide a cada uno de los partidos en su particularidad, en su fuerza real. Creemos que es insuficiente hacia futuro. Creemos que los retos de la UNE, por un lado, pasan por el mantenimiento y fortalecimiento de ese voto duro, que ya no es voto clientelar, como nos lo decían y nos lo restregaban cuando estábamos en gobierno. 4 años después, con un resultado en el que no estuvo de por medio el tema del clientelismo, pues creo que hay que ver ese tema. Pero es insuficiente hacia adelante, y nosotros lo sabemos, y eso pasa por una renovación de liderazgos, pasa por una renovación de formas y métodos de trabajo, para que la gente, sobre todo de cascos urbanos, que ya no solo es la capital y el área metropolitana, sino que estamos hablando de más de 800 poblaciones a nivel nacional que pueden considerarse ya como cascos urbanos a nivel municipal o a nivel de aldeas con ciertas características,
creemos que el reto de la UNE hacia ahí va y tenemos pues 2, 3 años para poder plantear una nueva estrategia de cara a una conquista de ese espacio urbano que es el que se nos ha negado en las últimas elecciones. ¿Qué otros grupos ven ustedes surgir? Por ejemplo, todo se está transformándose. Parece estarse desplazando el liderazgo de Roberto Alejos, que ya no es diputado para la siguiente legislatura, y parece consolidarse el liderazgo de Felipe Alejos, quedarse él al frente del partido. Ahora, Juan Luis, yo no sé si necesariamente es una transformación o una división, porque yo creo que cuando las instituciones se renuevan, lo cual es algo bueno, cuando se tratan de institucionalizar, de fortalecer, pues hay procesos democráticos internos, pero no es un rompimiento. Yo lo que veo con preocupación de algunos partidos políticos, preocupación me refiero a nivel sistémico, es que en vez de madurar, de renovarse, y de que una corriente sustituya a lo que otra hacen es, poder. bueno, si yo no puedo, entonces me independizo y me voy con mi grupo y me llevo a estos, y lo que hacen es dividir. Y eso mata realmente a los partidos en el futuro. En vez de que haya una discusión de ideas y avanzar con la institucionalidad del propio partido. Entonces, la pregunta va a ser, ¿será que, por ejemplo, en el caso que un Felipe Alejos quedara adelante de todos, irá a poder sostener financieramente también al partido? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Son muchas incógnitas y ojalá pues no sean realmente solo divisiones y rompimientos. ¿Qué significa sostener financieramente a un partido? ¿Por qué en Guatemala se necesitan financistas de partidos y no aportaciones de sus integrantes para que el partido se sostenga? Bueno, en el caso de Encuentro por Guatemala, con los recursos tan limitados que nosotros hemos contado, sí, efectivamente han sido aportes básicamente de nuestros cuadros, pero hemos tenido muchísimas limitaciones en esa línea. Lastimosamente, yo te diría que en casi todos los demás partidos hay un mecenas. Claro, hay alguna persona que realmente tiene las riendas del tema financiero y a quienes responden los intereses de los partidos, y eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que hoy por hoy es parte de los retos que nosotros estamos buscando hacer, es realmente llegar a la gente y que la gente se sienta parte del proyecto. ¿Cómo le respondes tú a una persona? De hecho hemos tenido comunicaciones con gente de otros partidos y de otros países, ver cómo esa persona, el afiliado en lo individual que te aporta 100 quetzales mensuales, 50 quetzales mensuales, realmente recibe algo a cambio y se siente parte del proyecto y tiene alguna incidencia en el proyecto. Porque de lo contrario, solo decirles a la gente, miren, vengan a ayudar voluntariamente y que no reciban nada a cambio, que se sientan que solo van a ser utilizados, creo que no es realmente la salida. Creo que el tema nace que ese sistema fue creado para que funcionara de esa forma. Ahora con las reformas a la ley electoral esperamos de que empiece a cambiar en alguna medida el sistema, pero también hay que entender el tamaño de los partidos políticos, ¿verdad? Hay partidos políticos que compiten para meter diputados y hay partidos políticos que compiten para ganar la presidencia, ¿verdad? Y eso implica diferencias en el tema de las inversiones, diferencia en la estructura territorial a nivel organizativo. Hay partidos que tienen fortalezas en 1, 2, 3 distritos y con eso se conforman. Y hay otros que hacen un esfuerzo por más distritos. Entonces, en eso se va a compensar. Hoy tenemos una situación particularmente sui generis, que fue el caso del presidente Jimmy Morales, con un partido prácticamente inexistente, con una estructura pobre, pero llegó, ¿verdad? Y fue producto, la ola lo llevó hasta ahí. Este caso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. ¿Será esa una tendencia o fue una cuestión casuística que no se volverá a repetir? Eso habrá que verlo, pero yo creo que el resultado electoral sí nos llama a los partidos políticos a reflexionar sobre nuestras prácticas y cómo la ciudadanía nos está viendo. Ahora, en el caso de los partidos que pasaron a segunda vuelta y los partidos que encabezaron la elección también durante la primera vuelta, el financiamiento, la deuda política, es decir, ¿sobre qué vuelta se calcula? ¿Sobre la primera o sobre la segunda? Sobre la primera vuelta. Sobre la primera vuelta. Así es. O sea, digamos, todavía líder va a pescar una buena tajada. Líder tendrá alrededor de... Jimmy Morales tendrá alrededor de unos 24 o 25 millones de quetzales dividido en 4 cuotas de año. La UNE tendrá alrededor de unos 20 millones y Líder tendrá alrededor de unos 17, 18 millones, que somos los más grandes. O sea, eso quiere decir entonces que el FCN Nación tendrá la posibilidad de crecer. Hay que recordar que las reformas a la ley electoral ahora van a demandar
mayor organización partidaria. Uno va a poder postular candidatos en distritos electorales en la medida en que uno tenga presencia en esos distritos electorales, tanto para alcaldes como para diputados. Señores, estamos hablando estrictamente de la siguiente legislatura, pero hablemos de esta que está terminando y hablemos de proyectos específicos, por ejemplo, como la iniciativa de conservación del empleo, de la inversión y el empleo, como deben llamarle el ministro de Economía, Jorge Méndez Gerbrujer, que fracasó en ser aprobada el día de ayer martes. El presidente del Congreso entiendo que ya salió del país, no hay convocatoria para una nueva sesión. En términos generales, va a terminar el año sin esa ley que esperaban los maquileros y los call centers. ¿Qué se movió en esa ley? ¿Por qué no llegaron los 105 diputados que se necesitaban para aprobarla por urgencia? Bueno, en primer lugar, creo que es el factor temporalidad es clave aquí. Hay personas que ya están de vacaciones. Ya estaban de vacaciones, o más de 70 diputados que no fueron reelectos, tal vez no tienen pues, tanta responsabilidad, ya se separan de sus cargos y dicen ya no más. Por el otro lado, yo creo que también se trató de empujar apresuradamente. Yo creo que la mayor parte de los partidos teníamos claro en general la importancia de aprobar la ley para conservar los empleos en el tema básicamente de Vestex, de vestuario, y en el tema tecnológico, pero posteriormente, como suele suceder en este tipo de leyes, empezaron a surgir las injerencias, las presiones de otros grupos de interés que estaban solicitando participar en estas exenciones de impuestos, y entonces eso es donde empieza la disputa y la discordia. Ahora, una pregunta, Luis Pedro. En el caso de esta iniciativa de ley, es decir, en las anteriores iniciativas de ley no se había incluido a los call centers. Es decir, bueno, ahí habría problema con la OMC si se hace un estímulo para que venga más inversión en ese sentido. Bueno, yo te diría que en general la OMC lo que busca es que no se den privilegios. Que no se den ninguno. Así es. Yo creería que el argumento no va tanto por ese lado, por el lado de los privilegios, sino por el lado de sostener realmente los empleos. Pero como te decía, yo creo que lo que complicó muchísimo las cosas, más que el tema de tecnología y Vestex, que al final del día son pequeños y el sector tecnología ya hoy por hoy está pagando impuestos, no es que no los pueda pagar tampoco, es esa injerencia de diferentes grupos de interés que estaban tratando de buscar, y cuando sentías que hay gente que quería meter un grupo, otro grupo, y cuando sentimos pues ya nadie quiere parar impuestos. Orlando, la UNE tomó la decisión de no participar, por eso 10 de sus diputados se ausentaron. No, nosotros 6 no llegaron el día de ayer, habíamos 14, varios están de viaje. Aquí hay una responsabilidad directa del exministro Sergio de la Torre. Él durante 2 años estuvo cabildeando un paquete de iniciativas de ley de inversión y empleo que lo que querían era promover la supuesta atracción de la inversión y el empleo a través de una serie de exenciones. En el caso particular de esta ley, nosotros desde un inicio sentamos posición que veíamos de que era importante, sobre todo en el tema de retención de empleo, verlo con el tema de maquilas. Incluso en algunos momentos se nos cuestionaba de que si porque Sandra había tenido maquilas, que por eso era el interés. No, simple y sencillamente porque en el contexto regional centroamericano es evidente que Nicaragua, Salvador y Honduras hicieron algunas concesiones para sostenibilidad de empleo. Y nosotros por eso decíamos que se restrinja específicamente a ese tema. Pero ¿qué es lo que sucedió? El ministro de la Torre le vendió a algunas asociaciones empresariales y a algunas cámaras que él podía obtener una votación en el Congreso para que diferentes actividades productivas del país estuvieran en ese marco de los privilegios. Y ahí es donde se terminó. Esta ley llegó tarde, llegó en noviembre al Congreso, y cuando llega todavía con una serie de deficiencias que llevó a un trámite para que le enmendáramos. Se vino el momento del cierre del presupuesto, ya no se dio participación. Esta ley va a pasar en enero seguramente. Ahora, ¿qué costos tiene esto para el presupuesto en términos de recaudación fiscal, si se aprueba tal y como la plantea el ministro Méndez? Pues nosotros, por lo menos la iniciativa 5007 teóricamente tenía ya un dictamen favorable de SAT y de Finanzas, porque recordemos que ellos se habían opuesto a las iniciativas anteriores. A nosotros como bancada sí nos preocupa el tema. Hay un artículo, uno de los artículos finales,
que daban discrecionalidad al ministro de Economía para poder pues introducir autorizar nuevas instituciones de cualquier tipo a este tipo de nuevas empresas privilegios, que pudieran disfrutar lo cual de esos nosotros privilegios. creemos que eso sí era... Ese es el conejito oculto. Es una, pues no tan conejito, yo creo que es algo realmente peligroso. Era una decisión discrecional del absolutamente discrecional del ministro de Economía y podía ser realmente una válvula de escape para corrupción número uno y para no pagar impuestos. Nosotros hicimos la consulta a SAT y a Finanzas y la respuesta fue un impacto de 2.300 millones de quetzales. Una pregunta más, señores. Millones. En materia de elección del del magistrado de la Corte de Constitucionalidad que sustituiría al magistrado designado por el Congreso, al actual presidente Maldonado Aguirre, ¿ha habido presión para que el Congreso elija designe a un nuevo magistrado? ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, yo creo que ha habido presión en ambos lados. Por un lado, presión de que se elija y por el otro lado para también que no se elija. de que no se elija porque realmente como la elección pasada dio como fruto, pues yo no conozco al colega y con todo respeto no tengo nada personal en contra de él, pero era un auténtico desconocido. Y yo creo que para ese tipo de nombramientos, tanto de Corte de Constitucionalidad como Corte Suprema de Justicia, debemos buscar no solo llenar los requisitos del artículo 113 de la Constitución, sino esta trayectoria. Luis Pedro, pero de fondo se está tratando de integrar una mayoría distinta en la Corte Constitucional. Absolutamente. Se está buscando una mayoría conservadora frente a una que se considera progresista en este momento. Mira, yo te diría que yo siento que hay presión de ambos lados y recordemos que ahorita ese tercer voto inclina la balanza. Ahora, recordemos que la elección a Corte de Constitucionalidad de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes tiene que darse en el mes de marzo, a más tardar, para quedar ellos ya nombrados en abril. Y entonces también es riesgoso que designen para 2 meses. Con tanto proceso judicial en trámite, no se pueda llevar a cabo un procedimiento serio y que realmente llegara una persona a devolver favores políticos. Eso sería ahí lo que estaba de fondo es que algunos operadores de justicia que operaron en el marco de las elecciones y designaciones de los magistrados de Corte Suprema de Justicia le metieron en la cabeza a algunos diputados que con la elección de un magistrado en la Corte de Constitucionalidad, sus casos cuando llegaran a esa instancia iban a ser resueltos. Ese es el tema. Aparte hay una serie de litigios privados que buscan una resolución favorable, con ¿verdad? mayoría Nosotros hemos sido de la opinión como bancada de que mejor que se queden las cosas así. Estamos a 2 meses de elegir a nuevos magistrados para un periodo de 5 años, que se nos dé el tiempo de escoger bien y que ahí podamos definir. Ahora solo quisiera tomar 2 segundos. A escoger bien, ese es el tema, y yo creo que es importante apoyar los procesos en las 5 instancias postuladoras a Corte de Constitucionalidad, porque Guatemala como pueblo no nos podemos dar el lujo de que realmente vayamos a tener una mala Corte de Constitucionalidad. Señores, eso sí. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto y nos dice: Guatemala no se vende. Habrá muchas sorpresas. Los viejos dinosaurios se llevarán enormes sorpresas porque todos ya se cansaron de ellos. Queda poco. Retiro nos dice el mensaje a los políticos partidistas es generar un recambio generacional, no las mismas caras ni las mismas prácticas. Y al doctor Hernández, en el Congreso las fuerzas no deberían de ser partidarias ni ideológicas, deberían estar orientadas a crear institucionalidad. Vamos a la pausa. Al regresar una segunda entrevista junto con Juan Luis y Luis Gustavo Adolfo. Quédese con nosotros.